Somos así y así somos. Una historia. La guerra civil del 65 empezó la tarde del 25 de abril, con ataques aéreos al Palacio Nacional, de los cuales hablaremos en esta, la octava entrega, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Habíamos quedado con el relato del capitán piloto Ricardo Antonio Goden López, quien nos explicaba que el 24 de abril, oficiales subalternos de la Fuerza Aérea, comprometidos con los constitucionalistas en la base aérea de San Isidro, pidieron reunirse con el jefe de Estado Mayor, Pimpo de los Santos Céspedes, y este los recibió como a las 7 de la noche, y que los oficiales subalternos, casi todos pilotos, le dijeron a Pimpo que querían saber sus planes ante el estallido del movimiento revolucionario, porque estaban dispuestos a darle apoyo. Entonces, en eso le explicamos al general Santos Céspedes que nosotros no quería que se bombardeara, no quería que se ametrallara, no quería que hicieran gente presa, sino nosotros queríamos que se repusiera el gobierno constitucional que se había derrocado, y para eso él contara con el apoyo de nosotros. Estando conversando con él, alguien entró a la oficina y le informó al general de los Santos Céspedes que ya le había informado al general Wessing la reunión que nosotros teníamos con él. Y se llamó por teléfono, lo llamaron por teléfono a él, y él le explicó que era con los oficiales subalternos que le estaba hablando para informarles de los planes que se iban a tomar. Esa reunión discurrió con mucha camaradería entre pocos oficiales subalternos, un jefe de Estado Mayor y la mayoría eran capitanes y tenientes, los que estábamos en esa reunión. En esos momentos llamó el coronel Fitzgerald, agregado de la embajada americana, y nos pudimos enterar de lo comentado, porque el coronel Fitzgerald no hablaba español y el general de los Santos Céspedes no hablaba inglés, y el traductor fue el coronel Luis José Domínguez Tavera. El coronel Fitzgerald le ordenó al general de los Santos Céspedes que, como habían pocos soldados en la institución y querían que los soldados fueran a atacar los campamentos sublevados que eran a la jefatura de Estado Mayor en el kilómetro 25 y el campamento de la artillería del ejército, él quería que los aviones por la mañana bombardearan el puente Duarte, que había sido ocupado, para que las tropas del ejército, de la Fuerza Aérea y del Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada pasaran a combatir a esos campamentos. Ahí nosotros nos dimos cuenta de lo que se le estaba proponiendo y le dijimos que no aceptara. Él dijo que mientras él fuera dominicano, él no ordenaría nunca disparar contra otro dominicano. Y por lo tanto, él era un general, un jefe de Estado Mayor dominicano, y no permitía que un coronel le ordenara, un coronel norteamericano le ordenara lo que él tenía que hacer. Por lo tanto, él no iba a cumplir esa orden. Entonces el coronel Fitzgerald le dio a través del traductor, que fue el coronel Domínguez, que él se lo iba a informar al presidente Donald Reagan, que era como una sublevación del general Santos Céspedes. Él le dijo que le diera 5 minutos, que él se lo iba a explicar al presidente Donald Reagan. Desde esa oficina lo llamó al presidente Donald Reagan, le informó lo que estaba sucediendo y que hasta que no se concretaran planes en común, ellos no tenían planes todavía y no había tomado ninguna decisión. Por lo tanto, él no quería que el coronel Fitzgerald le diera órdenes. Después de estar conversando con el general Santos Céspedes, tratando nosotros de darle apoyo, llamaron y fueron personas del Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada a indagar cuál era el motivo de la reunión, con el general, enviados del general Wessing. Nosotros le preguntamos al general Santos Céspedes que cuál era la posición de Wessing, y él dijo que no le iba a hacer saber cuál era la posición de Wessing.
pero que no iba a tomar ninguna medida sin hacérnosla saber a nosotros. Y le agradecía el apoyo. Después de eso nos retiramos y yo permanecí en la jefatura de Estado Mayor lo más que yo pude. Los 4 días yo permanecí en San Isidro, permanecí en la jefatura de Estado Mayor y me pude enterar de muchos de los planes. Esa noche se llamó al coronel Domínguez y al coronel Peinado, donde el coronel Figo le proponía al general de los Santos Céspedes que formara una junta esa misma noche, que formara una junta integrada por el coronel Medrano Viera, del Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada, coronel Benoit, que no estaba presente, de la Fuerza Aérea por la Fuerza Aérea, el coronel Casado Saladín por el Ejército y el coronel Olga Santana por la Marina. Y había un coronel de la policía también que integraba la Junta, que nunca lo han dicho, si no me equivoco era de apellido Morato. Esa Junta, la finalidad de esa Junta era solicitar ayuda al gobierno de los Estados Unidos, porque la Fuerza Armada no contaba con equipo para combatir. Como habían pocos soldados, ellos pedían que podían traer 1000 hombres de la base de Guantánamo. Si esa junta se conformaba, podían traer 1000 soldados de la base de Guantánamo, 2 aviones cisterna con gasolina para los aviones, porque no había gasolina en la Fuerza Aérea, 2 aviones cisterna con gasolina y un avión cisterna con querosén para los aviones Vampiro, y otros aviones con cohetes para los aviones Vampiro y P-51. Esa era la finalidad de la Junta. Ellos no podían dar ayuda si no había una Junta que los convocara. Relata que el domingo 25 de abril, en San Isidro había total desconcierto por la situación imperante y que no había un plan concreto de acción. El general Elías Wessing y Wessing se presentó por la mañana en la base aérea, rodeado de una gran escolta, e informó que casi todos los campamentos militares estaban contra el triunvirato y que él, Wessing y Wessing, no podía traicionar al doctor Donald Reed Cabral porque le había favorecido con su amistad. Wessing y Wessing había dicho que él prefería tener que marcharse del país antes de traicionar al doctor Reed Cabral. El 25 por la mañana, estaba claro que al triunvirato solo lo apoyaban la base de San Isidro, el centro de enseñanza Cefa y la base de Barahona. Según el capitán Boden López, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Santos Céspedes estaba recién nombrado en el cargo por el doctor Reed Cabral y al parecer quería mantener su posición y por eso no tomaba una determinación en un sentido o en otro, sino que esperaba ver para dónde se inclinaba la balanza. Pero retomemos el relato de los civiles, comenzando por dirigentes de los partidos de izquierda. Fidelio Despradel explica que el 25 de abril en la tarde hubo una reunión de la dirigencia del 14 de junio a la que acudieron miembros de las distintas tendencias que había en la agrupación política. En la reunión efectuada en una casa del padre de Amin Abel, en la calle San Tomé, frente al mercado de la Mella, tomaron decisiones importantes. La primera es que el 14 de junio debería apoyar militantemente el curso de los acontecimientos y profundizar la lucha contra el triunvirato y apoyar a los militares constitucionalistas. En segundo lugar, que el 14 de junio debería distribuir sus dirigentes y sus cuadros en las zonas de lucha más importantes de la capital para así apoyar el curso de los acontecimientos. Y en tercer lugar, decidimos poner todo el partido bajo una dirección militar única. Entonces ahí se dio un acontecimiento que fue muy importante para el curso de los acontecimientos, porque como habían 2 sectores en el 14 de junio, nosotros lo que decidimos, obtemperando con esa situación, es que un sector eligiera a un responsable y el otro sector eligiera al otro responsable. Y nos comprometimos todos los dirigentes que estábamos ahí, por encima de nuestras diferencias, a seguir las instrucciones y la dirección de estos 2 compañeros que nosotros íbamos a elegir en esa reunión. Entonces nosotros elegimos a Juan Miguel Román como responsable de este sector militar y los compañeros de Juan B., Jimmy Durán, eligieron a Fafa Taveras.
y yo mismo fui quien señalé que debía ser Juan Miguel y yo, entendiendo que éramos las personas más tranquilas que tenía cada grupo. Así se hizo, y entonces salimos los dos como corresponsables militares del 14 de junio a intervenir en una guerra que efectivamente comenzaba, él con una pistola y yo desarmado. ¿Para dónde comienza? Inmediatamente a establecernos en una casa de la calle Pina, esquina José Gabriel García, para poner un local desde donde realizar comunicaciones como nuestro sitio de actividades, que se convirtió después en el Comando Central del 14 de junio. Narciso Isa Conde, quien aquí representa al Partido Socialista Popular, nos cuenta que la tarde del 25 de abril estuvo entre la multitud que se congregó frente al Palacio Nacional. Incluso hay una foto que la tiene la revista Ahora, reclamando la reposición de Bosch en la presidencia de la República y la Constitución del 63, con un cartel, yo encima de un vehículo, frente al Palacio Nacional. Recuerdo que entonces primaba la idea de no hacer las consignas a nombre de los partidos, y le quitamos, se ve en la foto, al cartel que decía retorno de Bosch a la presidencia, Constitución del 63, le quitamos la parte que decía PSP, Partido Socialista Popular. Había todo un sentir unitario en ese momento. En ese momento vivía el ametrallamiento al Palacio, y varias veces nos tuvimos que tirar al suelo. Llegamos a entrar al Palacio Nacional. Ahí habían ya algunos militares constitucionalistas. Antes incluso de desertar estaba Emilio Ludovino Fernández, Emilito, que después se fue para San Isidro. Pero en ese momento estaba en el Palacio Nacional y yo lo conocí ahí. Estábamos varios de los compañeros dirigentes estudiantiles y del movimiento social de ese momento. Otro relato de civiles es del doctor Marcelino Vélez Santana, quien, como recordarán, era miembro de la Fuerza Dominicana de Profesionales. Nos dice que como al mediodía del 25 de abril, recibió una llamada telefónica del dirigente PRDista Manuel Fernández Mármol, donde me decía que me preparara para ir a Puerto Rico, acompañado del secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, que era Martínez Francisco, el señor Martínez Francisco, y con un representante de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cuando ya estaba preparándome para ese viaje, recibí una llamada del Palacio, también de Fernández Mármol. Inmediatamente cogí hacia el Palacio, y cuando llego me dice, yo le digo a él, ¿es para algo del viaje? Me dice, no, todo lo contrario. Tenemos 10 minutos para abandonar el Palacio, y si no vamos a ser bombardeados. Por su parte, doña María Paula Acevedo de Camaño recordó que la tarde del 25 de abril, el coronel Francis Caamaño la llamó por teléfono desde el Palacio Nacional para decirle que a su vez llamara a Miami a su padre don Fausto y le comunicara que él estaba metido de cabeza con los militares constitucionalistas, y les recomendó también que fuera donde una pariente del triunviro Ramón Cáceres Troncoso para que le dijera que ni a Donald ni a Cáceres Troncoso les iba a pasar nada, que él respondía por ellos. Otro que pudo recordar algo de lo que hizo el 25 por la tarde fue el comandante Montes Arache, quien después de sacar 3 morteros del campamento de la artillería en el kilómetro 6, se fue para el sector de Ciudad Nueva. Estuvo en el Palacio Nacional y allá habló con Francis Caamaño, y se pusieron de acuerdo para demarcar el perímetro de la capital, que todavía estaba controlada totalmente por los rebeldes, y establecieron puestos de mando y supervisión. El teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez recuerda que el 25 de abril en la tarde, después de la juramentación del presidente Molina Ureña, él se trasladó al Palacio Nacional. Yo dejé al frente de las tropas al oficial que me seguía en mando. El coronel Caamaño estaba allá también en la presidencia de la República, en el Palacio Nacional. Entonces hubo gestiones
de algunos elementos opuestos a nosotros que querían todavía, insistían en junta militar. En lo referente a la insistencia de la creación de una junta militar, es de señalar que no solo eran los militares de San Isidro los que la proponían. Dentro de los militares constitucionalistas que estaban en el Palacio Nacional, habían varios que al parecer apoyaban esa solución. Diversos testimonios grabados por nosotros señalan al coronel Emilio Ludovino Fernández Domínguez como el que más lejos llegó haciendo acuerdos con los oficiales de San Isidro a espaldas de los constitucionalistas que encabezaba Hernando Ramírez. Por ejemplo, el capitán piloto Boden López nos dijo: estando yo en la jefatura de Estado Mayor, llamaron al general Santos Cepeda de parte del coronel Emilio Ludovino Fernández. En principio el general Santos Cepeda se negó a coger el teléfono, pero después, en su forma muy jocosa, el general Santos Cepeda dijo: déjame ver cómo yo hago que ellos mismos se maten uno con otro. Después que el general Santos Cepeda habló con el coronel Fernández, Emilio Ludovino Fernández, le dijo que él no sabía ni le importaba lo que estaba pasando. Por lo tanto, él no tenía que ver nada con eso y no sabía por qué él lo estaba llamando. Que él solamente aceptaba una llamada de él si le entregaban vivo o muerto a los cabecillas del grupo, que eran el coronel Hernando Ramírez, el coronel Bompercier, el coronel Giovanni Gutiérrez, el coronel Álvarez Holguín y el coronel Camaño. Si le entregaban vivo o muerto, entonces podían hablar, pero que en ese caso, después de que esta gente era lo que habían hecho el desorden y ellos lo cogían preso o lo mataban, entonces que formaran ellos mismos su junta, le dijo el general Santos Cepeda. Y concertaron una entrevista que le iba a mandar unos emisarios después del puente de Villamilla. El coronel Fernández le explicó con qué persona él estaba, un mayor apellido Ramírez Sánchez, un tío del coronel Mauricio Fernández, no me recuerdo qué otros oficiales. Después supe que el coronel, ese grupo cayó preso, pero no sé dónde lo cogieron preso. Yo inmediatamente, tan pronto y eso, llamé creo que al coronel Noguera, y él me informó que ya el teniente Randolfo Núñez Vargas había oído la llamada telefónica del coronel Fernández con el general Santos Cepeda, donde desde los inicios ya se estaba traicionando el movimiento. Señala que Milito Fernández Domínguez había aceptado todo lo que le había propuesto el general de los Santos Céspedes. Nosotros queremos acotar que en torno al entonces coronel Emilio Ludovino Fernández Domínguez se han hecho graves acusaciones en los testimonios que hemos ido grabando. Hasta ahora habíamos omitido las acusaciones tomando en consideración que Milito no puede defenderse debido a que es el actual embajador de nuestro país en Francia. Además, habíamos considerado el hecho de que a pesar de las reiteradas denuncias de traición, Milito Fernández estuvo estrechamente vinculado al coronel Francis Camaño hasta después que se produjo su desaparición en la ciudad de Londres. Continuamos con el relato del coronel Pedro Bartolomé Benoit, quien tras la primera ronda de negociaciones en el Palacio Nacional salió de la Casa de Gobierno en horas del mediodía y debido al caos y la violencia imperantes en las calles de la capital, no pudo retornar a San Isidro. Se quedó en la residencia de su suegra y escuchaba la radio cuando oyó que le pedían que llamara a un número de teléfono. De inmediato supo que el teléfono correspondía a la jefatura de la base de San Isidro. Fui a una casa que resultó ser una prima del coronel Camaño. Allí llamé y me dijeron si estaba preso, que tosiera. Parece que ya se había preparado la noticia de que me habían hecho preso. No había tal cosa. Le dije, me dice el general de los Santos, mira, vuelve urgentemente al palacio
que ellos quieren seguir hablando contigo. Digo, pero un momento, usted tiene algo más que decirme, pese a que no me había dicho nada en la mañana, pero sí, todo lo que yo dije yo sé que era lo que ellos hubieran también querido que se hiciera. Digo, ahora usted tiene algo más que decirme, porque la verdad que ya yo no tengo más nada que decirle. Le he hablado hasta la saciedad, le he demostrado las razones. No niego que ellos no tuvieran su razón en cuanto a la vuelta de Bosch o al derrocamiento, pero que esa vuelta, así, sin elecciones, iba a crear problemas. En consecuencia, ¿tiene usted algo más que decirme? Dice, no, ellos son los que quieren hablar contigo, así es que trata de ir lo más rápido posible. A esa hora me era un poco difícil conseguir carro, pero finalmente encontré un amigo que me llevó. Así llegué al palacio y por la escalera frontal, a mano izquierda, subiendo la escalera, había una oficina donde funcionaba el coronel Milito Fernández. Al llegar lo encontré a él, al comandante Monterache, el comandante, al capitán La Chapelle, entonces era capitán retirado, pero estaba ahí. En fin, a un grupo de oficiales, yo diría que a excepción de Camaño y de Hernando, prácticamente la plana mayor. Les saludé, digo, bueno señores, estoy aquí a petición de ustedes. Ya esta mañana le dije cuál era nuestro predicamento. En tal virtud creo que ustedes al llamarme porque están de acuerdo o tienen alguna idea al respecto. Les voy a agradecer que lo resolvamos, que aquí tengo unos cuantos pesos para que nos tomemos unas cuantas cervezas. Ellos nos contestaron, estaban como un poco indecisos, pero aún cuando ellos no me lo quieran decir, y a los cuales les tengo gran aprecio y admiración, yo sé que ellos estaban muy inclinados a que le buscáramos la solución que ya yo le había sugerido. Pero en ese momento pasó Hernando Ramírez y miró dentro de la oficina y más o menos quizá consideró que aquellos estaban inclinando a nuestro lado, o a nuestra idea, no a nuestro lado. Y de voz en cuello voció, no es la Fuerza Aérea ni el coronel Wessing, ni el general Wessing, perdón, los que van a destruir un plan que yo venía elaborando de hace casi más o menos 2 años. Y ha venido con el doctor Molina Ureña. Al llegar a la oficina me lo presentó y me pregunta el doctor Molina Ureña, coronel, ¿cómo ve usted la situación? Le dije, la veo muy mala. Muy mala. Dice, pero es que ya yo he sido juramentado. ¿Y cuál cree usted sería la solución? Digo, una junta militar. Dice, pero que ya yo fui juramentado esta mañana hasta, provisionalmente hasta tanto regrese de Puerto Rico el profesor Bosch. Entonces dije, bien, yo lo siento, con todo respeto, lo siento, pero eso no va a prosperar. Aquí es una junta militar que prepara al pueblo, prácticamente un gobierno de transición que prepara al pueblo para esas elecciones. En caso de esa junta militar, ¿quién cree usted que serían los individuos que la formarían? Digo, no se lo puedo decir, eso es potestativo de los estados mayores. En ese momento me llama el coronel Milito Fernández, dice, coronel Benoit, lo llaman de la base. Cuando tomo el teléfono, me pregunta el general de los Santos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Digo, espérese un momentito. Cuando usted me dijo que viniera, yo consideraba que ya había algo, se había materializado algo, tenían alguna idea y que lógico venía a terminar con el negocio Pero encuentro al Hernando Ramírez que está ahí en la puerta, que está en una forma que no veo ningún arreglo. No.
le paso el teléfono a Milito Fernández. Digo, mira Milito, sigue hablando con él, porque considere que Milito tendría más elementos de juicio que yo, ya que ellos fueron los que llamaron. Pero en el momento cuando estaba Milito con el teléfono, ahí suena una descarga de ametralladora. El bombardeo comienza cuando precisamente la comisión de San Isidro está haciéndome la última rogatoria para evitar el holocausto. Dan Benoit, un hombre muy sereno, y Medrano Hubiera, un militar que murió, pero que era sumamente académico, no un académico de primera. Y no se podía hacer nada. La división, no solamente entre las dos fuerzas se pronunciaba, sino que la división existía dentro también, en el Palacio Nacional. Era imposible llegar a acuerdo. Aunque quisiéramos evitar derramamiento de sangre, no podíamos. La imposición fue lo que predominó. Al mismo doctor Molina, con todo respeto para él debe recordar que yo mismo le indiqué una mesa bajo la cual debía meterse para asegurarse, para evitar que le fueran a dar, para recordarse. Y me quité el gorro y le arranqué las insignias. Digo, entonces, me mandaron aquí a matarme, porque me maten esta gente. Pero luego debo decir, en honor a la verdad, fueron muy caballeros conmigo, muy caballerosos. Pero a partir de ese momento el palacio se volvió una confusión. Realmente, el primer ametrallamiento aéreo al Palacio Nacional armó tremenda confusión. Los militares de San Isidro habían dado un plazo para que la multitud desalojara la Casa de Gobierno. Ese ametrallamiento que se hizo el día 25 en la tarde, nosotros hablamos con el general Santos Cepeda que el ametrallamiento no fuera directamente al Palacio, y se ordenó que los tiros fueran hacia arriba, como un amedrentamiento. Y como que tuvieran miedo de lo que se iba a hacer al otro día 26. Me recuerdo yo que la cuadrilla fue formada por, había uno de los pilotos que había Hoga, el coronel Jorge Pichardo, el coronel Peinado y el coronel Nadal. Y ellos no tiraron hacia arriba, sino tiraron a la grama del palacio. Nunca se tiró a la construcción física del palacio, sino a la grama del palacio. Nota al margen. Recogemos un trozo de la entrevista con el doctor José Rafael Molina Ureña, en el que confiesa que por vía telefónica se comunicó varias veces con Pimpo de los Santos Céspedes, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Tuve varias comunicaciones con De los Santos Céspedes. Debo decir que De los Santos Céspedes, pues, no quería por nada de la vida bombardear el palacio. Se oponía a eso, y muchas veces, en un momento me dijo, doctor Molina, tratemos de evitar una masacre. Yo, como jefe de San Isidro, yo tendría que proceder, pero no quiero hacerlo. Vamos a llegar a un acuerdo. Es más, quédese usted como presidente, que nosotros a usted lo aceptamos. Verdaderamente la situación estaba muy radicalizada y muy confusa, sumamente confusa. Como veremos, la iniciativa de ataque a los constitucionalistas no partió de los generales Elías Wessing y Wessing y de los Santos Céspedes, sino de otros dos oficiales de menor rango, poco mencionados como iniciadores del enfrentamiento armado de 1965. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Que nunca se acaba. El drama de una guerra civil es grande.
Veremos cómo oficiales pilotos estaban precisados a atacar objetivos donde podían haber amigos y familiares, porque todavía la lucha no era contra invasores extranjeros, sino entre dominicanos que no lograban ponerse de acuerdo. Y una heroica leyenda de luces. Continuamos el relato con civiles que presenciaron el primer ametrallamiento aéreo al Palacio Nacional. El doctor Vélez Santana nos dice que cuando Manuel Fernández Mármol le advierte que deben abandonar la Casa de Gobierno porque va a ser atacada por los aviones de San Isidro, decidió retornar a su casa que quedaba contigua a Palacio. Se preocupaba de que su vivienda estaba techada de zinc. Cuando iba bajando las escaleras para abandonar el palacio, me encontré con Peña Gómez que subía. Y le dije lo que me había dicho Fernández Mármol. Pero apenas acabé de decírselo cuando comenzó no un bombardeo, sino un ametrallamiento con ametralladora calibre 20. Y fue en ese momento en que mataron al diputado. El diputado fallecido fue el doctor José Manuel Álvarez Robles, residente en Santiago. El doctor Hugo Tolentino Dip relata que a él lo confundieron con el diputado. Cosa increíble porque parece que se parecía un poco a mí, o alguna gente dijo, ese es Hugo Tolentino. Entonces lo llevaron donde mi hermano Mario. Mi hermano Mario, el médico, estaba en la clínica o en su casa, y entonces al verlo se da cuenta de que no soy yo. También el ingeniero Emilio Almonte Jiménez fue testigo cuando empezó el ametrallamiento a Palacio. Siempre recuerdo cuando Rick Santamaría salió en el carro y detrás Peña Gómez y vimos unos aviones que picaban. Estábamos Gómez Peter, Enriquillo del Rosario, yo y alguien más. Siempre que uno ve esos aviones, cree que son simulacros para asustar a la gente. Las cosas pasan y uno no se da cuenta. De pronto yo siento que el asfalto se está levantando, pero a 1 metro de mí o 2 metros ahí en la entrada del palacio, por la parte de la México, vamos a decir, por la parte de atrás. Y cuando vimos eso, yo recuerdo que como Peter salió, se metió por un callejón y se hizo una cortada en la mano, y yo mi carro lo había dejado ahí, lo abandoné y subimos por la calle antigua José Dolores Alfonseca, hoy 30 de marzo. Yo seguí caminando por la avenida México para doblar por la Doctor Delgado y me encontré con Hugo Tolentino. Le contesté lo que había sucedido y él se devolvió conmigo. Repentinamente escucho una voz que me llama y miro hacia donde me llamaba. Veo un militar muy sereno y cuando reparo en él lo reconozco. Era Montes Arache, a quien yo conocía desde que era cadete, guardia marina, que es como se llaman los cadetes de la marina. Me dice, venga acá, doctor. Y yo le pregunto, ¿qué tú crees de la situación? Dice, nosotros estamos dispuestos a resistir. Y siguió debajo de una mata de framboyán en pleno ametrallamiento, con una serenidad pasmosa. La actitud de Montes Arache en completa serenidad, mientras los aviones ametrallaban, también impresionó mucho al doctor Hugo Tolentino Dip. Recostado de una verja, mientras los aviones tiroteaban el palacio, es decir, ametrallaban el palacio. Y Montes Arache estaba como si no estuviera sucediendo nada, recostado de una verja, justo frente al palacio, con el brazo apoyando sobre la verja para descansar sobre ella, así, de lo más tranquilo, ¿no? En ese momento no había tomado aparentemente ninguna decisión. Cuando llego donde Hugo me dice, ¿y qué te dijo ese guardia? Yo le cuento lo que me dijo Montes Arache y él me contesta, ¿y estás tú creyendo en guardias? Digo, bueno, yo en este creo porque yo lo conozco. Por su parte, el coronel Benoit nos cuenta cómo pudo salir del Palacio Nacional bajo el fuego de los aviones.
En medio de la confusión imperante, se le acercaron 4 jóvenes civiles. Con armas muy nuevas. Me dicen, coronel, vamos a pelear. Digo, sí, vamos a pelear, pero vamos a salir de aquí. Y cuando dije, vamos a salir de aquí, era porque yo consideré que la nueva ráfaga sería para volar el palacio. Porque en eso sí, yo soy militar. Si no voy a hacer nada, pues no lo inicio. Pero si comencé el ataque, lo voy a llevar hasta que se acabe todo. Pensé que eso sí iba a ser. Y tal que digo, vamos para afuera. Cuando salimos, venía otra escuadrilla, hizo fuego, pero los tiros, vamos, en una circunstancia había peligro para nosotros. Tomamos el carrito. ¿Dónde vamos? Digo, vamos para allá arriba. Los pobres no tenían una idea clara de lo que querían hacer. Querían pelear, tenían valor, pero no tenían una idea de lo que querían hacer y dónde iban. Entonces digo, vamos para allá arriba. A llevarlo, volví nuevamente donde la mamá de mi señora. Allí ya el pueblo estaba metido en tiros y bulla y quemadera, y la pobre estaba desesperada cuando me vio. ¿Pero qué es lo que pasa? Digo, espérese un momentito, estos son 4 amigos míos. Preparen un poco de café y por favor espérenme aquí en lo que yo llego al sanitario. No fue a ningún sanitario, sino fue nueva vez a la casa de la prima Camaño a llamar a la base de San Isidro. Cuando llamo, me contesta el general de Los Ángeles, ¿qué pasa? Digo, bueno, ustedes me mandaron a que me mataran, ustedes o ellos, ya que cuando hablamos, si ustedes iban a hacer ese ametrallamiento, debieron decirme algo para que me saliera. Pero ya, estoy vivo. Ahora sáquenme de aquí. Dice, bueno, el helicóptero en que tú fuiste esta mañana está para el este. Digo, sí, pero en el hangar hay un Alouette francés, que aunque está fuera de vuelo de momento, puede volar. Así que voy a ir a la Marina, eso allá en la Feria de la Paz, para que me vaya a buscar. Está muy bien. Cuando llegué, los muchachos todavía estaban tomando su café. Digo, bueno, acaben para que nos vayamos. ¿Dónde vamos? Digo, vamos para abajo. Cuando llegamos a la Marina, ya en la Marina habían hecho una trinchera de saco de arena y un marino salió con una ametralladora y mandó para el carro. Parece que ya de la base le habían informado que yo iba, que yo iba para allá. Dice el marino, nadie salga, nada más que el coronel Benoit. Bien, salí, me dirigí al helicóptero que ya estaba en el patio. Un marino, en el momento de yo entrar al helicóptero, me dice un marino, dice, caramba, ellos dijeron que por qué no le tiraron a usted. Ellos consideraron que yo le había traicionado. No, yo no había establecido con ellos ninguna clase de trato. Simplemente querían pelear y los llevé a pelear. Cuando menos, los llevé a donde yo quería ir. Encontré la forma de salir y ellos también me llevaron allí. De manera que cuando llegué al helicóptero le dije al piloto, digo, mira, coge para arriba todo lo que tú puedas y cuando llegue a cierta altura, tírate al mar. Y así fue mi odisea del 25 de abril de 1965. Nota al margen. Aunque la tardecita del domingo 25 de abril, los aviones del CEFA empezaron sus ataques contra los constitucionalistas, el gobierno provisional del doctor José Rafael Molina Ureña pareció consolidarse debido a que, desafiando el peligro, el pueblo permaneció en las calles y se mantuvo el jubileo masivo a Palacio y a la televisora oficial Radio Santo Domingo. Por demás, la inmensa mayoría de las guarniciones militares y policiales mantenían el apoyo al gobierno constitucional. Somos así. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Para abril de 1965, la CIA insistía en que los seguidores de Bosch y el doctor Balaguer iban a derrocar a Rick Cabral. Pero según sus cálculos, eso ocurriría en mayo o junio. Para evaluar esos informes,
el Departamento de Estado le pidió al embajador de Estados Unidos en nuestro país que fuera a Washington el 23 de abril. El embajador era Tapley Bennett, quien había sustituido a John B. Martin después que derrocaron a Bush. Cuando finalmente ocurrieron los hechos del 24 de abril, el jefe de la misión americana no estaba en Santo Domingo. El estallido de la revolución constitucionalista le fue informado al presidente Johnson a las 6 de la tarde del mismo sábado, y a partir de ese momento, la CIA reportaba meticulosamente lo que iba ocurriendo. Para los americanos fue una conmoción. El hecho inesperado coincidía con el recrudecimiento de la intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Para el presidente Johnson, era inadmisible el propósito de los revolucionarios constitucionalistas de reponer a Bush en la presidencia porque el mandatario había sido flojo con los comunistas. Retomamos los acontecimientos de la tarde del 25 de abril cuando el Palacio Nacional empezó a ser objeto de ataques aéreos. El ataque de intimidación aérea también abarcó el campamento de la artillería del kilómetro 6,5, donde hubo una dispersión de los militares. El arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita nos explica que luego del fracaso de las negociaciones y el ataque aéreo al palacio, él se dedicó a llamar por teléfono a los miembros de la Fuerza Dominicana de Profesionales. Que convocaran a todo el país a las verjas del Palacio Nacional porque nos estaban constriñendo a una fórmula que no representaba el retorno a la constitucionalidad. Esa consigna determinó entonces que comenzara a fluir el pueblo a las verjas del Palacio Nacional y a hacerle presión a los hechos que estaban aconteciendo ahí adentro. Otro aspecto muy importante de la tarde del 25 de abril es que a los constitucionalistas se les sumaron el cuerpo élite de la Marina de Guerra, conocido como hombres ranas. Los hombres ranas jugaron un papel preponderante en la Revolución del 65. La tarde del 25 de abril, frente al antiguo cementerio de la Avenida Independencia, se reunió con el comandante Montes Arache para con él sumarse a las fuerzas constitucionalistas. Don Héctor Aristi dice haber visto el domingo por la tarde a Montes Arache frente al cementerio de la Avenida Independencia. Que estaba ubicado con Enzo Lobasto y Capozzi, eran dos entrenadores de tropa élite que habían entrenado los hombres ranas y estaban con Montes Arache. Todavía la mayoría, todos los compañeros de Montes Arache y hombres ranas estaban en alta mar con Rivera Caminero, porque tengo entendido que Rivera Caminero, después que habló con el delegado oficial norteamericano, el delegado militar, se fue a alta mar y se llevó a los hombres ranas, que lograron en la noche del 25 salir de Jaina y aparecerse donde yo estaba, en Radio Santo Domingo, porque nosotros nos repartimos con el coronel Lora las misiones y yo estaba en Radio Santo Domingo junto con el coronel Orguín y al capitán Michel y una serie de oficiales jóvenes. Ahí el domingo en la noche habíamos mandado una unidad bajo el mando de Santiago Rodríguez Echavarría a Santiago junto con el mayor Calderón, y ellos no hicieron lo que se le ordenó, porque la idea era que se desmontaran en La Vega, cogieran tropa en La Vega que estaban con nosotros y se fueran con tropa a Santiago, pero a ellos Cuquito de la Mota, más hábil que ellos, los vino a encontrar a mitad de camino, los engañó y lo hizo bajar los tanques dentro de la fortaleza y ahí los detuvieron. Entonces nosotros estábamos en Radio Santo Domingo. Por la noche del domingo tarde fue Milito Fernández, que sabía que Lora estaba ahí, a decirle a Lora que todo estaba perdido porque iban a bombardear a Radio Santo Domingo por la mañana y que no había habido acuerdo. Él se fue, Lora, Orguín y quien les habla, nos pusimos a hablar de cómo íbamos a hacer el perímetro de defensa. Mandamos una pequeña columna a las antenas de Radio Santo Domingo, que estaban por donde está hoy en día el Mercado Nuevo,
y otro grupo se quedó alrededor de Radio Santo Domingo y mandamos a reforzar la fuerza que tenía el capitán Michel en el puente Duarte. Presentamos al capitán de fragata, Augusto Bienvenido Lara Matos, quien contando con tan solo 30 años de edad, era el jefe de la flota de la Marina de Guerra Dominicana. Dice que una semana antes de estallar la revolución, a él le ordenaron trasladar su barco al muelle número 6 de Santo Domingo, es decir, donde está la Ceiba de Colón. Él capitaneaba el buque insignia de la Marina de Guerra, que era la fragata Luperón, la que mantenía con las máquinas encendidas. El sábado 24 de abril, Lara Matos estaba en su casa cuando oyó la alocución del doctor Peña Gómez. De inmediato mandó a parar la libertad de la tripulación de la fragata y se fue al barco ordenando que zarpara de inmediato. A 5 millas mar afuera, se comunicó por fonía con el jefe de Estado Mayor de la Marina, Comodoro Rivera Caminero, quien le ordenó que se quedara en esa posición, que dentro de poco las otras embarcaciones de la flota se le unirían. En la noche del 24 de abril, Lara Matos estaba enterado del levantamiento militar en los 2 campamentos. Todavía ningún barco de la flota se había presentado y volvió a comunicarse con Rivera Caminero, quien le minimizó lo que estaba pasando en tierra. Al amanecer, llegaron las embarcaciones de la flota, que eran 2 fragatas, 4 corbetas y 2 patrulleros. La mañana del 25 transcurre sin novedad, diría, ¿no? Solamente la fragata 101, el buque presidencial, o sea, la Mella, que estaba en Sanssouci, sale temprano de Sanssouci y se integra, pero fuera de la flota, o sea, sale afuera, alta mar, cosa que no me explicaba qué sentido tenía porque era el buque presidencial. Pero, para asombro mío, un poco más tarde, el Estado Mayor se embarca. El Estado Mayor que está en la feria, en donde está la jefatura de Estado Mayor, que es donde está actualmente la Secretaría de Agricultura. Se embarcó el Estado Mayor, inmediatamente el mando le corresponde al jefe de la Marina. Ese día transcurre con algunos, bueno, sí hay enfrentamientos, ¿no? Porque él le dijo que, oí por fonía que le dijeron al campamento que si no se rendían, en la mañana se iba a bombardear. Pero como el único que tiene defensa antiaérea es la Marina, yo pensé que si la aviación bombardeaba, la Marina tenía que responder. Por lo tanto, me mantenía en zafarrancho de combate antiaéreo. Esa mañana pasó sin la aviación salir bombardeo fuerte para el mar, ni para los puentes tampoco. Hasta en la tarde que sí, Rivera me dice, Lara, acércate, cierra la formación que vamos a tirar a la antena de Radio Santo Domingo. Le digo, Rivera, yo no soy partidario que la Marina tire un tiro para tierra, porque no soy partidario de eso. Rivera me dice, comandante, yo no he dicho que vamos a tirar, es una bengala. Digo, bueno, si es una bengala, está bien, pero yo no tengo bengala a bordo. Él sabía que yo tenía, o sea, de hecho yo estaba ya comprometido. Entonces me dice, bueno, pues yo la voy a tirar. Tiró una bengala para el hospedaje de la Duarte, de día, sin ningún objetivo. Parece ser que era una forma de él demostrar, o sea, para confundir, como que la Marina no estaba con la revolución. Cosa que después me enteré que sí, que él tenía algo, porque antes Rivera me había dicho que había un pequeño enfrentamiento entre la aviación y el ejército, pero que él no estaba en nada. Pero tú puedes estar seguro, Lara, que con el que yo me vaya se gana. Claro, al yo presionar ese domingo con el tiro de la bengala, que le dije que yo no estaba de acuerdo y que yo la voy a tirar, entonces él, que estaba a bordo de la fragata Mella, que es el buque presidencial, que está actualmente aquí todavía, el único que queda, hizo el tiro de una bengala para caída, eso que es lumínico, pero que de día no tiene objetivo, eso se usa para detectar un blanco en la oscuridad o algo así. Pasó eso. Luego ya en la noche Rivera me dice, llama a Pimpo, le dice, Pimpo, tú vas a reconocer la revolución, porque si tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Te va al carajo, así mismo le dijo vulgarmente. Y Rivera llamó a Molina y le dijo, señor presidente,
La Marina, fiel a su tradición, está siempre junto al pueblo. No lo había hecho antes porque no sabía el origen. Cuente con mi apoyo. Inmediatamente la revolución termina para mí, porque ya, ¿qué es lo que queda? 2 o 3 en la aviación ahí. Pasa eso, Rivera baja a tierra, baja aquí a la ciudad. Y como a las 12 de la noche me llama, me dice, Lara, entra con los barcos a Jaina. Para mí que ha terminado la cosa, porque hay que pensar que la Marina tiene 3.500 hombres en ese momento y a bordo habrían unos 1.000, pero habían 2.000 en tierra. Había una base en Caldera, había una base en Jaina, o sea que tenemos casi 2.000 hombres en la calle. Montearache está con los ranas. ¿Qué digo? Ya lunes temprano la revolución debe estar consolidada o por lo menos pacificada, no va a haber enfrentamiento duro. Pero que para sorpresa mía, como estoy un poco lejos, estaba por la altura del Faro, un poco más arriba de allá de Sanssouci, y es tarde de la noche, he ordenado a la flota, a los demás barcos, que digo, voy a entrar a Jaina, entren en orden de la formación que teníamos, pero a discreción porque no quiero arriesgar, porque el barco mío es bueno, pero otro no tenía las mismas condiciones del mío. Temía que se fuera a Arga a pasarle un daño, ¿no? Que podían entrar con calma, ¿no? Entraba yo como buque guía y luego iba la otra fragata, las otras corbetas y así. Pero amaneciendo, cuando estoy frente a Manresa, voy a entrar a Jaina, me dice Rivera, Lara, aguántate, le retiro el apoyo a la revolución es comunista, tenemos todo el apoyo americano. Digo, Fran, ¿tú estás seguro que es comunista eso? Porque yo tengo entendido que le mencioné nombres de la gente que estaba en el otro bando. Me dice, sí, contamos con todo el apoyo americano. Claro, inmediatamente yo estaba comprometido, porque ya me han dado una orden de una revolución comunista, ya yo me sentía moralmente comprometido a apoyarlo a él. Pero no obstante eso, le dije, está bien, pero la orden que yo tengo a bordo es de disparar a cualquier avión. Tengo que salir rápido del puente de las comunicaciones y dar contraorden, que aguántese, no tiren a cualquier avión, ¿no? Para el fuego antiaéreo. Y me quedé, volví día atrás, contraorden a la flota y nos fuimos otra vez a Altamar. Con el capitán piloto Ricardo Antonio Boden López, conozcamos qué había ocurrido en San Isidro, que desde tan temprano en la mañana del 26, la Fuerza Aérea estaba tan activa bombardeando. Mientras en las Fuerzas Armadas, la mayoría de los jefes militares no sabían qué hacer, no querían bombardear, otros querían que bombardearan, otros querían que se combatiera. Yo vi la actitud de 2 oficiales que mantuvieron una línea y por eso me merecen cierta admiración todavía esos 2 oficiales. Mientras todos estaban vacilantes, fue el teniente coronel Huichán Javier y el mayor Lluveres Montaz. Esos 2 oficiales fueron los que convencieron al general Wessing que era lo que debía de hacerse. Mientras todos estaban vacilantes, querían mantenerse en su cargo, estos 2 oficiales, siendo de menor rango, fueron a la Fuerza Aérea Dominicana y le dijeron al general Santos Céspedes que tenía que decidirse qué era lo que iba a hacer. Yo no estaba presente, pero me informaron que no sé si fue el coronel Bochán o el mayor Lluveres Montaz, con la carabina, le rompieron el vidrio del escritorio y que él tenía que decidirse. El entonces teniente coronel Juan René Buchán Xavier y el mayor Salvador Lluveres Montaz fueron quienes tomaron las decisiones que por tradición y costumbre se le atribuyen a los generales Elías Wessing y Pimpo de los Santos Céspedes. Boden López narra lo que presenció en la jefatura de la base aérea de San Isidro. El mayor Lluveres Montaz llamó por teléfono y entraron los tanques del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, entraron los paracaidistas y toda la tropa del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas rodeó la jefatura de Estado Mayor, se pusieron en una actitud de combate y el mayor Lluveres Montaz ordenó, abrió la ventana y le informó al comandante de esa tropa, el mayor Isidoro
Martínez, que si en 5 minutos no salía de la jefatura, que le abriera fuego a la jefatura con él adentro, no importara, que él le avisaba. Si en 5 minutos él no le avisaba, si él estaba preso, que ametrallaran y bombardearan la jefatura con él adentro. Entonces él, siendo mayor y habiendo muchos coroneles, nos dijo a nosotros que había un movimiento que era comunista, y ese movimiento ellos no iban a permitir que trajeran a Juan, las palabras nunca se me olvida, que Juan Bosch y todos sus satélites eran comunistas, y él no lo iba a permitir, y que lo que estuviéramos de acuerdo con eso levantáramos la mano, contraer a Juan Bosch. En una situación esa como estábamos, ¿quién iba a levantar la mano? Entonces él nos ordenó a nosotros que ya que nadie estaba de acuerdo, no fuéramos hacia los escuadrones y que tuviéramos mucho cuidado con movernos, que el que tuviera cualquier actitud que fuera sospechosa iba a hacerlo preso, no importaba el rango. Entonces le ordenó yo digo ordenar porque en la forma que lo hacía el general Santos Cepeda nunca tomó una decisión, nunca lo vimos que le reclamara que él era superior. Entonces él ordenó a los pilotos que se retiraran a los escuadrones y que los pilotos que fueran a volar tenían que ir con una contraseña a la línea de vuelo. Y en esa actitud no se vio un solo oficial superior al general Montá que le reclamara nada. Habiendo muchos coroneles, había un jefe de Estado Mayor y nadie hizo nada. O sea que para mí, él fue el que cambió el curso de lo que después se llamó revolución. Lo que primero era un movimiento para reponer a un presidente constitucional. Fueron esos oficiales, el mayor Lluvera Montá y el coronel Boichán, quienes le cambiaron el curso. Y el nombre que hoy es revolución porque después fue una contienda armada. Nota al margen. A las 9:30 de la mañana del lunes 26, los aviones de San Isidro habían empezado a bombardear el Palacio Nacional y otros objetivos. Pero la gran mayoría de las Fuerzas Armadas y la policía apoyaban a los constitucionalistas y la población civil se mantenía en las calles en pie de guerra. Por esta razón, la embajada americana reportó que la posición de los de San Isidro se estaba debilitando y que solo la intervención de los Estados Unidos podía prevenir el retorno de Bosch. Anunciaba serio peligro de toma del poder por los comunistas y apoyaba la creación de una junta militar que celebrara elecciones en septiembre. Se advertía que una demostración de fuerza de los Estados Unidos podría ser necesaria, aunque no en esos precisos momentos. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así y así somos. Concluido el 8º capítulo, pasaremos al siguiente, con los traumas de los primeros combates. Negros, mestizos, mulatos.